pueden advertir que ya está con nosotros Camilo López Burián, el doctor en ciencia política, investigador y docente, amigo de esta casa, amigo de este programa, habitual columnista de La Mañana en Camino. Buen día, bienvenido. ¿Cómo les va? Bien, pensé que me ibas a hablar en portugués. Podrías hacerlo, ¿no? Se o senhor quiser, a gente pode te falar do jeito que você preferir. ¡Ah, loco viejo! Y no sabés lo bien que se le da la cocina portuguesa. Brasilera. Vamos a tener nuevamente otro capítulo de Me debes una moqueca de camarón. No. Digo porque jamás usaría esta instancia para... suele ser una constante. Jamás usaría esta instancia para mis verdaderos intereses, que son comer rico. Claramente, actividad a la que debemos invitar a la profesora Gabriela Mordecki, porque ha sido intermediaria de esta discusión. Es cierto, Gabriela, que estuvo con nosotros juntos toda con la un semana. equipo de colegas de la Universidad de la República, donde está Gabriela liderando ese proceso, tenemos un grupo de estudios sobre Brasil. Bien, y en ese contexto, bueno, ayer ocurrió lo que todos sabemos, hubo elecciones, primera vuelta, y decía, a ver, arranco por ahí porque para darle cierta continuidad, incluso para los oyentes de La Mañana en Camino. Hace un rato, vía Zoom, conversábamos con Juan Raúl Ferreira, que habitualmente Lo estaba escuchando. Desarrolla su columna de análisis internacional, y nos fuimos a casa, de algún modo decir, con 2 o 3 aseveraciones. Primera cosa, habrá segunda vuelta. Segunda cosa, Lula votó bien, de hecho es la segunda mejor votación, ¿verdad? Según también otro colega tuyo, el argentino Mario Riorda. ¿Lo conoces a Mario? Sí, obviamente, es una referencia del análisis político, ¿no? Y votó muy bien también el actual presidente Bolsonaro, ¿no es cierto? Y en todo caso luce como con cierta fragilidad, en caso que Lula gane la segunda vuelta, el Parlamento, el Congreso que tiene. Pero usted es el profe, usted nos ayuda a analizar. ¿Qué fue lo que pasó ayer? ¿Y por qué hay para algunos, tanta sorpresa? Bueno, vamos por partes de estas cosas que vos planteabas. El primer dato, que no puede opacar la mirada, yo comparto esto con que decía Juan Raúl, venía manejando y venía estacionando y todas esas cosas, así que todo en mucho detalle, yo tengo mis problemas para hacer 2 cosas a la vez. ¿Sabe que yo soy de los que a veces tiene que bajar la radio para estacionar? Yo, si vengo entrando marcha atrás, apago todo y abro las ventanas. No hables que no veo. Exacto, más o menos lo mismo. La primera cosa es la buena votación de Lula. Claro. O sea, como candidato, ¿no? O sea, en un escenario donde no estaba Lula, ganaba Bolsonaro ayer con un gran caudal de votos y con una votación muy buena a nivel parlamentario y de gobernadores. O sea, si inventáramos un escenario que no existe, ¿no? Lula vota y vota muy bien la candidatura de Lula y Almin, que no necesariamente se transmite a la votación de la distribución en el Parlamento. ¿Ah? Porque el sistema electoral hace que no votemos en lista cerrada y bloqueada. Nosotros en Uruguay votamos con lista cerrada y bloqueada. Agarramos una papeleta y en esa papeleta votamos todo. Por eso en Uruguay gobiernan partidos y no personas, ¿no? En Brasil se elige, ayer se elegía presidente y vicepresidente, gobernador y vicegobernador, elecciones que van con segunda vuelta, 1/3 del Parlamento, o sea, 27 de los 81 senadores, de la Cámara Alta, y los 513 diputados y las asambleas estaduales, ¿no? Había que decidir todo eso y votar todo eso en una urna electrónica. Eso es lo que se enfrentaba el electorado brasileño. Esto hace que no tengamos partidos que cohesionan fuertemente, porque ¿qué pasa? Si Alejandro Camino es nuestro diputado por Montevideo y vota cosas que no tiene que votar según el partido en la legislatura, la próxima vez va a ir 19º en la candidatura, en la lista. Y esa es la forma en la que se pueden disciplinar a los legisladores, por ejemplo. Entonces, ese es un instrumento. Chaschetti lo ha trabajado muy bien para el caso uruguayo, explica muy bien ese asunto. Bien, de cómo funciona en Uruguay todo ese asunto. Acá hay un elemento importante, entonces. Lula vota y vota muy bien. Y me parece que es el primer dato que hay que subrayar. Vota muy cerca del 50%. Claro. Que a 1,5 puntos, digamos. Está a 1,5 puntos del 50%, está con 6 millones de votos, más o menos, a diferencia de la votación de Bolsonaro, que es una diferencia sustantiva. Sobre todo si después analizamos por qué votó tan bien Bolsonaro, ¿no? ¿Por qué podría haber votado tan bien Bolsonaro? Ese es el primer dato. O sea, Lula está más cerca del umbral del 50% que Bolsonaro. Lula tiene
un alto rechazo de la población brasileña, pero más alto es el rechazo de Bolsonaro, más del 50%. Los dos principales temores en los electores brasileños son que vuelva el PT y que continúe Bolsonaro. Claro. La elección de la segunda vuelta es una elección donde ocurren dos cosas extrañas. La primera es la historia política brasileña de los tiempos de la nueva república, después de la vuelta a la democracia, muestran que los candidatos a presidente que van por la reelección son reelectos. Sin embargo, esos candidatos cuando van a segunda vuelta, esos presidentes cuando van a segunda vuelta son el candidato más votado, cosa que aquí no ocurre, ¿no? Entonces, si uno toma el pasado en términos de los candidatos que van a reelegirse son reelectos, uno esperaría la reelección de Bolsonaro. Claro. Pero Bolsonaro no es un presidente con la estructura de votación de un presidente que va a la reelección. De hecho, va al balotaje, pero no como el candidato más votado. Entonces, y cuando uno mira las discusiones de por qué el bolsonarismo votó mucho mejor de lo que se esperaba según las encuestas, ¿qué puede haber pasado con esto? Bueno, se midió mal. Uh-huh. Hay voto bolsonarista no declarado, ¿no? Uh-huh. A ver, yo no soy especialista en comportamiento electoral, simplemente comento lo que leo de buenas analistas que estudian estos temas, y algunas de estas afirmaciones son hipótesis con datos de encuestas y con lo que ocurrió y conocimiento, ¿no? O sea, no es que haya mediciones específicas que expliquen esto. La otra cosa es que, pues, como decía, voto bolsonarista no declarado, o un efecto de que la posibilidad de la victoria de Lula en primera vuelta haya llevado que algunos votantes de terceras vías, ¿no?, que están en partidos de centro-derecha, se muevan a votar ya a Bolsonaro, lo que hubieran hecho en segunda vuelta. Sí, un balotaje adelantado por parte del público, ¿no? Por parte de una parte de la población movida quizá por el susto de una vuelta del PT al gobierno en primera vuelta. Claro. Pero de vuelta, estos son análisis que se hacen interpretando datos y bueno, tienen las oportunidades que nos ayudan a pensar y las debilidades de cómo están construidos esos análisis, ¿no? O sea que podríamos decir que lo primero que hay que decir es que Lula votó muy bien y que Bolsonaro... Y que está muy cerca. Y que Bolsonaro votó mejor de lo previsto. Y que con una muy mala distribución del electorado que resta para dividirse a favor de unos u otros en la segunda vuelta, así la gran mayoría del electorado vaya a Bolsonaro, Lula tiene chance. O sea, de la gente que no votó en uno y otro, si uno divide la mayoría y se la pasa a Bolsonaro, Lula necesita poquita gente de ahí para pasar del otro lado. Pero digo porque es una cosa que con los resultados y con la efervescencia de la lectura y los análisis uno a veces pierde ese detalle de cuánto falta. De hecho, yo señalaba, ¿no? A propósito... Después vemos lo del Parlamento y eso. Repaso, desde que arrancó La Mañana en Camino, 16 temporadas atrás, la tapa de los diarios, bajo la consigna, dime qué sabes y te diré qué diario lees, bien básica la consigna, pero da cuenta de algunos sesgos a la hora de presentar la noticia. Curiosamente, como si un diario acá en Uruguay pudiera tener alguna incidencia de algún tipo. No. Eso me parece... Pero fíjate, la diaria, y arranco por la diaria, que señala... Lula fue el candidato más votado e irá a segunda vuelta con Bolsonaro. Yo creo que este es un título equivocado, porque de noticia no tiene nada. Lula fue el candidato más votado e irá a segunda vuelta con Bolsonaro. Sí, tal cual estaba previsto. Es verdad. ¿Verdad? Como decir que Bolsonaro votó mejor que Lula. Que votó mejor de lo previsto. Pero, sin embargo, también debo decir que debe ser la tapa del país. La diaria pero me juego plata. Estoy viendo, en realidad estoy haciendo trampa, orejeando la baraja acá arriba. Pero mira, la diaria tiene, para mi gusto, un título... Alejandro tiene los diarios para quienes no nos están viendo. Flaco, en el sentido de que dice una obviedad, como si alguna vez Lula estuviese, lo decía Diego hace un rato, como si su condición de candidato más votado hubiese estado en riesgo en algún momento. No lo estuvo, excepto en ese primer conteo de votos, que duró algún ratito, y que mostró mucho entusiasmo. Me imagino que en todas partes del mundo, en Uruguay, una barra que a la postre se nota que es muy pro-bolsonarista, con todo derecho, no siempre lo dice, pero bueno, ayer era como, vamos a escorchar el champán, y había ganas de decirle, es tan rico había que ver cómo... Simplemente entrar y ver cuáles eran las urnas que estaban llegando, ¿no? Y la distribución por estado y ver cómo...
Obviamente, si están entrando los votos de Santa Catarina mayoritariamente o del Distrito Federal de Brasilia y tengo pocos votos del nordeste brasileño, es una cuestión. Esto ya ha sucedido en otras elecciones. En la elección de Dilma y Aécio, por ejemplo, Bueno, también. pasó un proceso diferente. Yo, si mal no Aécio le recuerdo, ganaba a Dilma durante... Sí, hasta casi el 90%, hasta el 88% del ingreso de datos en el sistema ganaba Aécio a Dilma. Bien, ¿no? y en ese contexto después la diaria me parece que hace lo que tiene que hacer un diario, primero que nada dar una información objetiva, imparcial. El expresidente logró más del 48% de los votos y el actual menos de 44%. Estamos bien en los datos, ¿no? Sí, Sí, 48 y fracción y 48, 43 43 y fracción. 43 y 28, Sí. 28. Entre las demás candidaturas, las de derecha sumaron menos del 1% y las del centro más de 7%. Sí, esas igual hay que ser un poquito... Afinar un poquito más. Afinar el lápiz. Ahora ¿De qué es centro? ¿Qué es qué? Ahora me gustaría... Y después mirar algunas otras cosas. Porque en esa misma lógica... Lo que usted diga, Camino. Acá, el título del país, define en el 30, es Bolsonaro votó mejor de lo que decían las encuestas. Sí, de verdad. Está a 5 puntos de Lula, le regaló medio punto, pero bueno, dale, sí. Pero no dice lo primero y principal. ¿Cuánto en porcentaje sacó cada uno? Y Lula está a 1,5 puntos del 50%. Entonces, aunque el otro se te haya arrimado mucho, si vos estás a 20 metros de la orilla, que igual te podés caer ahogado, ya me lo dirás vos, convengamos que el número de votos que necesita Lula para ganar en segunda vuelta es un número muy alcanzable, ¿o no? Sí. Por lo tanto, podríamos decir que Lula, para el último domingo de este mes, ¿es el candidato favorito? Muchas de los condicionantes a ver, arranca con ventaja con la cantidad de votos de diferencia, tiene que pescar menos votos que los que necesita Bolsonaro, ¿no? El bolsonarismo tiene una inyección importante de ¿Ánimo? De fuerza, ¿no? O sea, algunos datos. Bolsonaro vota muy bien en el Senado, logra colocar a figuras claves del bolsonarismo, ¿no? La ministra Damares Alves, Marcos Pontes, coloca al vicepresidente Hamilton Mourón como senador por Río Grande do Sul. Hay otras figuras del bolsonarismo también que podrían ser muy polémicas, como el ministro de Ambiente, que también logra acceder al Congreso. También lo hace el exministro de Salud Pazuello, que estuvo vinculado a la gestión de la pandemia. O sea, hay como una reafirmación del voto bolsonarista sobre figuras, ¿no? Y otros que no están dentro de la alianza de Bolsonaro, pero no son del barrio, pero se paran en la esquina, como el juez Sergio Moro, que es electo por Unión Brasil en el Colegio Electoral de Minas Gerais. Entonces, ¿Pero qué pasa con ese voto bolsonarista? ¿Tiene como un impulso? A ver, salen... El presidente tiene poco espacio para criticar el sistema electoral cuando el sistema electoral muestra que ganó más de lo que le decían las encuestas. Tiene senadores que ganan y se posicionan y tienen polenta en esta disputa. Después tiene algunos gobernadores electos y otros que van a la segunda vuelta. Tiene algunos colegios electorales en disputa que son particularmente importantes por distintos aspectos. Uno de ellos clave es San Pablo, ¿no? Donde se ve el desplome del Partido de la Socialdemocracia Brasileña después de 27 años de gobierno de esa ciudad. Se desplomó también en Río Grande do Sul, ¿no? Que era el candidato que se esperaba con mejor votación. Para la gobernación. Para el gobierno del Estado. Entonces, el bolsonarismo tiene como elementos que pueden trajinar, darle polenta al salir en la campaña. De vuelta, lo que vos decías, el asunto es que la candidatura de Lula está más cerca de cruzar el umbral del 50% y Bolsonaro tiene un rechazo mayor del 50% en la población brasileña, según estos datos de opinión pública. ¿Ah? Entonces, pescando mal esos votos que están allí, de quienes votaron al Movimiento Democrático Brasileño, al MDB, al PDT de Ciro Gómez, debería pescar, si mayoritariamente se fueran con Bolsonaro,
por pocos que se llevara Lula, va a estar muy cerca de ese punto. Y ahí vamos en el medio puede pasar cualquier cosa. El asunto es que algunos analistas decían, bueno, los votantes de derecha o de centro derecha, que profundamente antipetistas, que estaban en estos partidos, seguramente adelantaron su voto ahora. Bueno, pero esto es interpretación. Bien. Yo lo señalaba, en la medida que esa hipótesis sea relativamente acertada, no es muy improbable que en alguna proporción lo sea, porque ya ha pasado en otros lugares. Incluso recuerdo al hoy secretario general del Partido Colorado de Uruguay, el expresidente Sanguinetti, en aquella primera elección en la que gana la izquierda en primera vuelta, y en la que el Partido Nacional tuvo tan buena votación. Recordemos, de la recuperación democrática para acá, Jorge Larrañaga, en esa elección que pierde en primera vuelta, es el candidato blanco mejor votado de la historia en Uruguay, ¿verdad? Paradójicamente, ¿no? Me acuerdo que Sanguinetti decía, acá lo que hubo fue un adelantamiento del comportamiento de segunda vuelta. La gente que no quería que ganara la izquierda, bueno, votó muy bien al Partido Blanco. Esto para explicar la mala votación del Partido Colorado de esa elección. El Partido Colorado siguió votando mal conforme han pasado las elecciones, y ya no sé si aquella explicación sirve como tanto. Pero Brasil sigue en una descomposición orgánica de su sistema de partidos. O sea, el MDB y el PCDB, que junto al PT eran los partidos como centrales más relevantes del sistema, solamente va quedando el PT de forma razonablemente visible. Pero entonces, ¿no? vayamos a eso. Si Lula votó bien, o hasta incluso muy bien, no le permitió ganar en primera vuelta, pero quedó 1,5 puntos, ¿de acuerdo? Y si votó mejor de lo esperado el Bolsonaro, es obvio que los otros son los que votaron mal, ¿no? Sí y so. A ver, porque hay una cosa interesante. Lula parece haber transmitir poco su voto personal a los otros cargos electos en el territorio, ¿no? Mientras que Bolsonaro parece que es el que votó bolsonarismo en general, ¿no? Esa es una. Si bien esto te diría que es muy difícil de probar ahora, porque, por ejemplo, en Minas Gerais gana un gobernador de un tercer partido, que es del Partido Novo, que uno diría es más cercano a Bolsonaro, y sin embargo la elección en términos generales a presidente le da más del 50% a Lula en ese mismo estado. Eso te muestra la diferencia de lo que es votar a un nivel y votar en otro. O sea, el mismo elector da una señal. Porque lo dijiste al pasar, pero yo creo que una vez más hay que repetírselo a la gente aquí en Uruguay. La gente elige lo que vota con un teclado, ¿no? Puede, seguramente no debe ser la mayoría de los casos, gente que votó a Lula para la presidencia y vota a los congresistas de Bolsonaro. ¿Podría hacerlo si así lo quisiese? Podría hacerlo si así lo quisiese. Bien. Y en Uruguay eso es imposible. No, porque tenemos lista cerrada y bloqueada, y eso hace que los partidos sean más fuertes, ¿no? Acá hay un asunto que me parece interesante, que es viendo el tema del Congreso, de la distribución del Congreso. El bolsonarismo vota muy bien, se lleva muchos senadores ayer en la renovación, en comparación con la alianza de Lula. Lo mismo pasa en la Cámara de Diputados. Hay un número clave que son los 171, 172 diputados, que es el tercio de diputados necesarios en la Cámara para evitar tener un juicio político, o sea, que te hagan un impeachment o que te hagan cambios institucionales desde la oposición relevantes, ¿no? ¿Cuenta con esos votos? No. A ver, hasta que yo salí de casa, que todavía seguían las distribuciones, sí, y faltaban poquitas. Es medio complicado ir viendo en el sitio del Tribunal Supremo Electoral los datos, ir viendo por partidos, ir haciendo las sumas. Con votos puros de la coalición de Lula, me parece que no llega a ese número. Y incluso hay que recordar que la coalición electoral de Lula tiene dos partidos que habían apoyado a Bolsonaro, que habían sido parte del bolsonarismo. Digo, para pensar que la coalición electoral de Lula no es una coalición puramente de pura izquierda. petista. No, y puramente de izquierda, Entendido. si ese fuera el asunto, ¿no? El bolsonarismo vota bien y tiene una masa de legisladores movilizables mayor que la del PT, pero en el ejercicio de gobierno hay un conjunto de partidos en el centro, conocidos como el Centrão, como el Gran Centro, que son partidos fisiológicos, partidos que cambian sus votos
por distribución de presupuesto, por votos de cosas, o sea, donde está la negociación política de capacidades presupuestales para poner dinero en ciertos territorios, para hacer tales o cuales políticas, que son partidos, pensaba que hay 30 y pico de partidos en el Congreso y que eso hay un montón que están ahí apelotonados en esa cantidad de diputados en el centro, que venden sus apoyos, o sea, que cambian sus apoyos por iniciativas políticas. Así, derecho viejo. Sí, así funciona, y no es ilegal. Esa es la lógica en la que funciona el presidencialismo de coalición brasileño, con un centrado muy fuerte. El asunto es que para cualquiera de los dos, ese centrado es ineludible. Entendido. ¿No? Para cualquiera de los dos ese centrado es ineludible. Y en el caso de un gobierno de Lula, con un bolsonarismo muy fuerte, con mucha presencia legislativa, implica no solamente márgenes de maniobra más chicos, porque acordar con el centrado quita esos márgenes de maniobra, sino además porque vas a tener una oposición férrea muy dura. Pero contale a la gente, por ejemplo, Simón obtuvo 4 y porción, ¿no? Tebet, Simón y Tebet. Del Movimiento Democrático Brasileño, un partido que tiene una distribución ideológica de sus políticos muy amplia, de gente que está a la izquierda y gente que está a la derecha. Piensen que ahí está Roberto Requião, una persona muy vinculada a los gobiernos del PT y firme defensor de los gobiernos del PT, y en el mismo partido estaba Eduardo Cunha, que le hizo el impeachment a Dilma Rousseff, que abrió el impeachment a Dilma. Digo, para tener una idea de cuán amplio es. El PDT de Ciro Gómez, me imagino que era la segunda pregunta, sí, es un partido tradicionalmente vinculado a la centroizquierda, con un candidato a presidente que ha ido cambiando en sus posiciones y se ha ido alejando en esta campaña y discutiendo muy fuerte al PT. Es esperable. Pero ahí, esa discusión que yo recuerdo haber visto, creo que incluso en algún debate, que maltrataba tanto a Lula, siempre me dio la sensación de que ya que Lula es el centro izquierda, yo también soy el centro izquierda, como de disputar votos, ¿no? Le rasco más a... Ayer Ciro dijo una cosa que estaba como horrorizado del resultado, ¿no? Aquí la gran duda, bueno, hay que ver cómo se distribuye ese electorado. Aunque agarre poco Lula, necesita poco, ¿no? Ese es un poco el mensaje inicial. Y hay que ver cuáles son los ejes de campaña. ¿Qué pesa más? Si pesa más el antipetismo o esta idea de que esta es una lucha en la que se juntan los divergentes para disputarle a un antagónico que pone en tensión la democracia brasileña, ¿no? Ese es como la otra discusión, ¿no? Esta es una lucha por una cierta forma de convivir democráticamente en Brasil que el gobierno de Bolsonaro no representa. Pero uno que puede esperar que Lula y Bolsonaro empiecen, qué sé yo, a negociar con Tebet y con Gómez. Tebet se va a pronunciar, el partido de Tebet se va a pronunciar antes de que dijeron que hasta tercera-feira, hasta mañana, que esta mañana iban a estar definiendo un posicionamiento, que no iban a ser omisos, eso dijo la candidata. Probablemente Ciro tenga una posición más oscilante, pero el PDT no, su partido no. El asunto es que nadie mandata a sus votantes, ¿no? Desde ya. Pero supongo que esto también está estudiado en la medida que el partido o el candidato, ni hablar cuando son los dos, sugiere a sus votantes: hicimos el acuerdo con tal, vayamos a votar. Sí. Probablemente la posibilidad de que electores no le hagan caso seguramente es menor si dan libertad de acción, ¿no? No lo sé. Bien. No lo sé. No te quisiera contestar una cosa con certezas cuando no la tengo, ¿no? Me parece que está bueno en estas instancias poder discutir y también plantear nuestras dudas, ¿no? Vos decías lo de los diarios. Todos tenemos posiciones sobre las cosas, sí, y las podemos expresar en distintos ámbitos, en distintos espacios. Pero también a la hora de que compartimos esta instancia de discutir, de dialogar, es bueno hacerla con la mayor precisión posible. Por eso prefiero en este caso, que no lo sé, no dar una respuesta. Porque lo único que sí te puedo decir es que si la mayoría del electorado de esos partidos de centro se movilizan hacia la derecha y una porción muy menor de ellos se movilizan hacia la izquierda, la chance de Lula es mayor por la diferencia. Porque necesita menos. Porque necesita menos. Hay una cosa que a mí me parece que puede ser utilizada. Igual gobernar Brasil en el próximo periodo, para el bolsonarismo, a ver,
parece la ilusión de que obviamente para Lula es complicado Sí. y negociar con el Centrão es un gran problema, y es un problema para el programa de Lula y para el gobierno y para discutir con una oposición dura, con gobernadores fuertes de otro partido. Eso es complicado, bárbaro. Lula ya ha negociado y ha vivido con el Centrão y también han pasado cosas horrendas en ese sentido, vinculadas a la corrupción también, ¿no? Parece que es malo para Lula, pero muchas veces no se hace la pregunta de que Bolsonaro también tiene que negociar con ellos. Me leíste la cabeza. Porque se ha parado con ellos ya ha demostrado poder cooperar con ellos. Pero podríamos decir... Pero son un bloque que tiene intereses propios porque no importa quién lidera el gobierno. Lo que importa es que ellos obtengan recursos para hacer política específicamente como quieren. Digo porque a veces nos olvidamos de ese tercer actor que es muy relevante para pensar el presidencialismo de coalición brasileño, y parece que nos olvidamos en una lucha donde hay... ¿Pero cuál es ese? El Centrão, ese grupo de partidos del centro que negocian su apoyo legislativo a partir de que el Poder Ejecutivo les dé ciertos recursos para hacer política. ¿Pero lo negocian, por decirlo, de una vez y por los 4 años? No, es una o entre comillas, ley a ley, paso a paso. Depende cómo se construya el gobierno. Quiero ir a si esta uno tiene pregunta. una coalición, pone ministros y acuerda una bancada que tiene cierta estabilidad en el tiempo, y si no, sale a negociar ley a ley. Camilo, del mismo modo que podríamos asegurar que, aún teniendo en cuenta esa capacidad de negociación con el Centrão, Lula, si fuera electo presidente, tendría un parlamento, por decirlo mínimo, difícil. Sí. ¿La tendría menos difícil si Bolsonaro fuera el presidente? A ver, parte de la agenda de gobierno que Bolsonaro prometió y no logró pasar tiene que ver con su negociación con el Centrão. O sea, quizás sea más fácil para Bolsonaro. Puede ser, podría ser. Pero lo que quiero llamar la atención es que hay otro actor, otro conjunto de actores, mucho más difícil de manejar, que se mueven políticamente de esa manera y que son votos caros para cualquiera de las dos opciones. O sea, gobernar Brasil es complicado en ese sentido. En términos generales, uno tendería a pensar que es más fácil para Bolsonaro, pero eso presupone que a Bolsonaro le cuesta menos negociar los acuerdos por intercambio de cosas, y también lo hizo Lula. O sea, yo lo que no quiero es dar una mirada que coloque esto cuestiones más de tipo moral, de esto es bueno, esto es malo, sino estos son hay herramientas para negociar esos apoyos. Pero, por ejemplo, y ambos pueden hacerlo. Quizás esta información, como decías vos, porque hay cosas que se están ajustando, tenga algunas variantes, ¿no? Pero según la información que manejo, el PL, que sería Partido Liberal, partido de Bolsonaro. De Bolsonaro, hoy tiene 76 y va a 100 diputados. Y va a 99. Sí, bueno, 99, bien. Más o menos. O sea que mejora su representación parlamentaria. Y republicano. Y es mayoritaria a la que tiene el PT, ¿verdad? Que estaba en 68, que también mejora, claramente. De 68 pasa a 79, pero son 20 menos que... Sí. Bueno, y ahí hay que sumar la coalición entera para tener los datos totales. Hay que sumar PL, republicanos, PP en el caso de Bolsonaro. En el otro lado hay que sumar PC do Brasil, hay que PRD, PSOL. Hay que ver cómo aparecen allí en la distribución. A ver, tiene más diputados el bolsonarismo que la alianza del PT. Eso es así. El asunto es que para gobernar, para llegar a la mayoría y tener capacidad de gobierno, tienen que pactar con el Centrão. Bien, clarísimo. Ese es el asunto. Mejor es uno, mejor es otro. En términos de... me faltan 30, me faltan 30, 20 votos. Yo todo esto lo estoy pensando que el con PT cabeza. se hubiera votado muy bien y estaba cerca de esos 170 votos, igual le faltaban 80 votos más, que había que salir a buscar en otro lado. Claro. ¿no? O sea, lo que hay que visibilizar es cómo funciona la política brasileña. Lo que estoy tratando de pensar de aquí al último domingo del mes, quizá con cabeza fuertemente influenciada de la lógica nuestra, es, bueno, yo si soy Bolsonaro, no solo salgo a pedir el voto para no votar al ladrón, en defensa de la familia, de que el mundo es una porquería porque se llenó de homosexuales, y viva el capitán que torturó a Dilma, ¿no? En fin,
ese paquete ya la gente lo conoce Y lo compró bien, porque así bueno, se aparecen los votos sobre todo en diputados y senadores, ¿no? también podría decir, si yo fuera Bolsonaro, decir, y además, a la hora de gobernar día a día Brasil, voy a tener menos dificultades de hacerlo porque tengo más representantes en el Congreso y por lo tanto voy a necesitar de menos acuerdos, por lo menos en número, que los que tendría el ladrón de Lula. Dilma no gobernó con el Centrão, o sea, empezó a romper su relación con el Centrão y así terminó así le fue. Dilma, y sin embargo Lula, sí. Claro. Y cuando le preguntaron sobre estos temas, dijo, ¿y cómo hace? Yo voy a locar. Claro. Voy a locar. Bueno, de hecho, el vicepresidente de Lula... El vicepresidente de Lula es una seña a distintos sectores económicos y financieros brasileños, es una seña hacia la centroderecha, es una seña como de estabilidad. Es esta noción de me junto con con mis divergentes para luchar contra el antagonismo. Lo ha dicho Lula. Y ya casi en el final, teniendo en cuenta que nos queda un mes para seguir hilando más fino, además conforme los datos se terminen de concretar, a mí me da la sensación que esta elección en Brasil es bien representativa de un proceso a nivel global que le está pasando al planeta entero, ¿no? Sí, sí. Ayer se midió a nivel electoral uno de los líderes de la derecha radical más importante a nivel global. Pero eso es así. Es esa derecha radical, para decirlo claro, es Camilo, la misma que ganó en Italia. Que está al borde de la legitimidad institucional en muchas cosas, ¿no? A ver, es una derecha que juega a la democracia, que juega en términos políticos a las elecciones, o sea, participa de las elecciones, pero que en algunos casos va tocando ciertos elementos del sistema de pesos y contrapesos de los componentes liberales de la democracia, en los que descree, en los que pone en cuestión y los que de alguna forma va tocando. Por ejemplo, la discusión sobre la justicia, la discusión sobre la prensa, ¿no? Esos me parecen que son elementos a tener presentes. Uh-huh. Obviamente, cuando uno hace estas aseveraciones parecen estar ser parte de uno recibe muchas veces críticas y discusiones a estos planteos porque parece que bueno, ¿y por qué señalás esto? ¿Y por qué no señalás sobre no sé qué? O estas discusiones de este tipo. Me parece importante porque aquí se están tocando elementos de convivencia básica en torno a la democracia, ¿no? O sea, yo quiero una prensa libre, una prensa que no sea agredida por el presidente. Ni en Brasil ni en ningún lugar. Claro. ¿No? Quiere una justicia que no sea puesta en cuestión ni por izquierdas ni por derechas, ¿no? Y bueno, son ellos los que hoy están en el gobierno en Brasil, por eso uno hace este señalamiento, ¿no? El gobierno Bolsonaro es un gobierno que tuvo un desempeño y un posicionamiento, por ejemplo, en torno a la gestión de la pandemia muy criticable en términos de muertos, ¿no? Entonces, hay distintos elementos en los que bueno... pero justamente sobre eso... Así como la tapa del País y la tapa de la Diaria, me parece que uno debe mantener su capacidad de análisis y tratar de transmitir las cosas en la complejidad, y aquí no hay buenos y malos, ni cosas así, pero también subrayar elementos que valen la pena, ¿no? Como un gobierno como el de Bolsonaro ha tocado distintos aspectos del sistema que no le han hecho bien al Brasil desde el punto de vista de su forma de tramitar la política. Y desde esa perspectiva... Como otros tampoco le han hecho bien en otros momentos, ¿no? Pero hoy vale la pena subrayar esto. Camilo, desde esa perspectiva, entonces estoy obligado a reflexionar y a preguntarme sobre... ¿No parece haber adjetivado a la pandemia como una gripeciña? ¿No parece Brasil, que cuenta por cientos de miles los muertos por esa gripeciña, no parece hoy ser un elemento de suficiente peso como para evitar que Bolsonaro vote bien? No. ¿Verdad? Y más si uno ve, por ejemplo, ministros que vinculados a esa gestión tienen la posibilidad de ser electos en el Congreso, ¿no? O sea, el discurso de vuelta, el bolsonarismo vive. El bolsonarismo es más que Bolsonaro, es un espacio diverso, amplio, con capacidad de movilización, con capacidad de repolitización, y es parte de un proceso global. A eso me refería. Que tiene que ver con los descontentos, que tiene que ver con grandes transformaciones económicas, con grandes transformaciones sociales, con crisis de élites políticas.
es una mirada mucho más general, ¿no? Bien. Esto es un capítulo de eso, ¿no? Y de vuelta, imagínate que ayer el candidato que se le enfrentaba a Bolsonaro no era Lula, era Bolsonaro. Sí, claro. Y hoy el titular sería la gran victoria de Bolsonaro. Claro, sí, del mismo modo, esto es contrafáctico y casi como un juego. Ah, obvio, estamos haciendo No, futurología. del mismo modo que podríamos haber dicho, imagínate si a Lula no lo hubieran metido preso 4 años atrás. Obvio, ¿no? sí. Ahí empezamos a elucubrar Para terminar, hubo un momento en que Bolsonaro insistía muy mucho, casi como una fotocopia, solo que dicha en portugués y no en inglés, de Donald Trump, hablando de el sistema no es confiable, los datos no son confiables, las encuestas son mentirosas. Bueno, en algún punto se podría parar en esa lógica, porque las encuestas a él, su voto fue subestimado, ¿no es cierto? Sí. Claramente. Pero ¿te acordás que estaba arriba de la mesa la idea de, che, ¿y este tigre aceptará los resultados electorales? Si bien estos son mejores que los inicialmente esperados, convengamos que son lo suficientemente buenos para Lula como para que aún con un empujoncito demasiado corto, pueda alcanzar la presidencia. ¿Es vigente ese riesgo? Porque sería como raro que ahora Bolsonaro hable mal de eso cuando en realidad el sistema lo trató bastante bien, ¿no? Ayer yo vi unas opiniones que dio saliendo de Presidencia de la República de noche y tuvo como señales ambiguas, ¿no? Ya como un poquito del discurso que aceptaba y todo estaba en orden y por otro que ponía dudas, ¿no? Por ejemplo, vamos a esperar qué dicen los militares que están haciendo seguimiento de la situación electoral y cosas de ese tipo, ¿no? Sí. Entonces es como una cosa ambigua. No vi, ni escuché, ni leí ningún pronunciamiento de hoy de mañana, ¿no? Así que lo que haya pasado entre la hora que me acosté y que me levanté y salí a dar vueltas y hacer cosas, no sé. Bien, habrá que ver cuál será la reacción de cara a los próximos sondeos de opinión rumbo a esa segunda vuelta. Sí, sin duda. Y para terminar, yo recuerdo que la última elección, el triunfo de Bolsonaro, estaba explicado desde muchas perspectivas. Una de ellas de cierto cansancio de la población con el sistema político. Yo me acuerdo que yo discutía con mucha gente del Uruguay, de la derecha uruguaya, que celebraba la mala votación del PT. Y yo decía que a pesar de que el candidato estaba preso por recibir un apartamento que nunca recibió, ¿no es cierto? El que si yo a lo mejor vendo un par de cositas podría yo comprarlo, ¿verdad? Pero en todo caso, y bueno, ahora se demostró que fue obviamente un procedimiento que no tuvo las garantías, aún así el PT no había votado tan mal. Los que sí habían votado muy mal son aquellos que impeachment mediante habían sacado a Dilma del gobierno, ¿no es cierto? Yo hice ese mismo análisis y se salió en alguna nota de prensa, alguna discusión en ese sentido. Y el argumento era que yo lo decía porque quería resaltar el desempeño del PT. Y lo que pasa es que el elefante está sentado en la sala. Y es así. Claro. Lo que pasa que es eso, tenemos que lograr pensar que una cosa es lo que en el momento que uno trae y discute el asunto, trata de hacerlo profesionalmente y lo coloca en ese sentido. Y que hay cosas que pasan, es como decías los dos resultados. ¿Ganó Lula? Ganó Lula. ¿Votó bien Bolsonaro? Votó bien Bolsonaro. Claro. Ambas cosas son reales. El asunto es cómo ponderamos eso. Por eso yo quería traerles este mensaje. Pero no se olviden que el centro fisiológico de la política en Brasil, que es la que hace a la política brasileña muy complicada de gobernar, vive y lucha. Y no es titular en ningún diario. Y desde ese lugar pregunto, yo recuerdo que ese triunfo de Bolsonaro, te la dejo como última pregunta para hoy, recuerdo que estaba muy apoyado en, bueno, ya lo dijimos, la ausencia de Lula, y además las alianzas entre los hacendados, los evangelistas, la Biblia, la famosa 3B, ¿no? Sí. ¿Eso funcionó de igual manera para esta elección o el gobierno de... El apoyo en términos de grupos económicos del agronegocio está mayoritariamente con Bolsonaro, a diferencia de que el lulismo tiene los sectores, y Almin es clave en eso, más vinculados al desarrollo industrial y más vinculados a las finanzas.
el elector de Bolsonaro es un elector, si uno armar un modelo, ¿no? No quiere decir que exista esta persona, pero estamos hablando de un hombre blanco del sudeste brasileño que cobra más de 5 salarios mínimos, que es evangélico y que tiene un conjunto de preferencias conservadoras. La votante ideal de Lula, haciendo todos los cruces, es una mujer negra del nordeste que gana menos de 10.000 pesos uruguayos por mes, que tiene una educación básica, porque el acceso a la educación es de élite en Brasil, y eso hace que clase y educación correlacionen muy bien, ¿no? Y católica, por ejemplo, ¿no? Vota mejor entre los católicos que entre los no creyentes que los evangélicos. Entonces ese es un poco el electorado. Yo creo que hay un componente de voto de clase, de voto económico ahí. Cuando uno mira los perfiles, son muy marcados. Un votante bolsonarista, la mayoría, ¿en qué sector el bolsonarismo vota mejor? Bueno, vota entre aquellos que ganan 7 salarios mínimos. Lula debajo de los que ganan menos de 2. Y ahora sí, creo que para terminar, Brasil, desde el punto de vista geopolítico, es, aunque solo fuera por tamaño, que no es solo por tamaño, un actor muy importante en el planeta, ¿no es cierto? Sí. En el continente, importante, sacale el muy. En el planeta ya esa es una discusión mayor. Pero quiero decir, al mundo, para nosotros, ¿qué está pasando en Brasil un poquito? Y para nosotros es muy importante. Incluso me da la sensación, por las últimas cosas que he leído, para Estados Unidos, la Casa Blanca, el ruido que este presidente tuvo de los Estados Unidos. Estados Unidos está esperando reconocer y convalidar todo lo más rápido posible. Uno de los principales aliados de Lula en esta elección es Estados Unidos. Desde el punto de vista alguien podría decir, del reconocimiento. Paradójicamente, ¿verdad? A ver, no paradójicamente, porque después acá está el asunto de cómo se ven las cosas. Mientras Chávez estaba queriendo prender fuego todo, Lula estaba recibiendo en San Pablo al presidente de Estados Unidos. Y recordemos la política ortodoxa que Lula tuvo desde el punto de vista económico. Los bancos durante de la macroeconomía, bancos durante el gobierno brasileño, o sea, hubo una amplísima redistribución económica, de políticas sociales, todo, pero también ganaron los bancos en la época de Lula, ¿no? Que hoy están de vuelta con Lula, Bradesco, Itaú. La semana pasada, charlando en esta misma silla, estuvo el doctor Sanguinetti, ahora estás vos, y los dos hicieron el mismo gesto. Es el que yo entiendo qué significa. Yo porque sé que nos podemos hablar y no sé hasta qué hora tenemos para no pasar. Te puse como un presidente de la República. Lo que pasa es que me saltan las alarmas de cosas, además. Bueno, en este mundo hiperconectado fue un error tener esto. En todo caso, si pasamos raya podemos decir... Tener esto quiere decir es un reloj que me avisa de las cosas. Sí, desde los correos electrónicos. Todo, exactamente. Bien, en todo caso, pasando raya podemos decir, Lula votó en líneas generales tan bien como estaba previsto. Sí. ¿Verdad? Bolsonaro votó mejor de lo que estaba previsto. Sí. El resultado de aquí a un mes, por esa misma razón, es un resultado abierto. Pero más probable que gane Lula. Pero el escaloncito que le falta a Lula es definitivamente más chico que el que le falta a Bolsonaro. Sí. Y aunque la pecera tuviera que todavía no lo entendí si eso podemos asegurarlo, si la pecera tuviera pececitos con una inclinación mayor hacia Bolsonaro, que eso no se puede asegurar, ¿no? No, lo que nos permite hacer es cerrar, es que el resultado sea cerrado, pero igualmente tiene que pescar menos pececitos. Alcanzaría con un número menor de esos peces para obtener la segunda presidencia. En todo caso, para los dos, el escenario de gobernar con el Congreso por el factor central es un desafío, pero parece ser, me lo quedo yo, un desafío un poquito más subrayado es para razonable. el PT. Sí, ese argumento es razonable. De todos además modos, por los gobernadores. De todos modos, Lula ya demostró que en ese aspecto uña pa' guitarrero tiene de sobra, porque ya ha gobernado con ese centrado. Sí. Le ha costado escándalos de corrupción también, ¿no? Lo que también pone en un lugar, digamos, de esa sombra no ha desaparecido. Totalmente. Y seguramente no va a desaparecer en este mes debate. que quede. Bien. 2 o 3 debates en este mes. ¿2 o 3? Sí. El último fue muy feo, incluso muy agresivo, ¿no? Sí. ¿Cómo se logrará? Bueno, yo qué sé, no tengo... seguramente los miraré como quien mira un partido de fútbol. Lo digo porque... Y son más agradables que los partidos que vengo mirando en el último tiempo. Con tu progreso no... Y además vos sabés que yo en el fondo se me destiñe, me aparece el negro al lado del rojo y miro a Peñarol también, ¿no? Sí. Es terrible.
Bien. En todo caso, el bajo nivel de los debates políticos, si estos están dados por la violencia o la agresión explícita, yo tiendo a creer que siempre funciona a favor del argumento más pobre político. No sé. La verdad que no tengo argumentos ni base como para discutir. Seguramente Federico Irazábal, que estudia estos temas mejor que yo estudia, yo no. Sí, te bueno, podrá Fede está decir, en México. te podrá decir exactamente cómo influye eso. Lo mío sería olfato puro. Yo los miro para ver qué dicen, cómo se posicionan, pero no puedo ¿Tenés hacer algún dato si incida en los debates o de aquí a...? No lo sé. Dato, como te decía, prefiero no hacer una afirmación categórica sobre un asunto en el que no tengo conocimiento específico o por lo menos una lectura que me permita dar. Porque no es una pregunta sobre si inciden o no inciden, sino cuánto inciden en Brasil en una elección polarizada en la que los actores son Lula y Bolsonaro. Bien. Ese es el asunto. Lo que sí podemos decir es que Lula en este tipo de debate se ha mostrado menos agresivo, menos radical, ¿no? Bastante a la retranca, te diré. Bastante típico de los favoritos en general, ¿no? Rehuyente a contestar cosas que la gente esperaba que contestara, sacándole el cuerpo a algunos asuntos, ¿no? Han utilizado mucho los terceros candidatos para tirarse cosas por la cabeza, ¿no? Sí. Entonces ahora, que es la hora de verse cara a cara, la cosa va a caminar distinto. Bueno, los terceros candidatos fueron más descorteses con Lula que con Bolsonaro también, ¿no? Sí, aunque también hubo candidatos como la candidata del MDB, que en una parte del último debate, cuando Bolsonaro señala específicamente a Lula como miembro, autor intelectual o algo así, no recuerdo exactamente la situación, sobre un asesinato, y dice, pero Lula está ahí, pregúntele a Lula, ¿qué me está preguntando a mí? ¿No? Esta es una actitud cobarde, ¿no? También es quien estuvo en la comisión de investigación parlamentaria, Simone Tebet, sobre la pandemia, fue durísima con Bolsonaro en relación al manejo de la pandemia y le señaló la cantidad de vidas que se hubieran salvado si no se hubieran atrasado la compra de vacunas, ¿no? Y no se hubiera tenido una mirada cuestionadora de lo científico en ese momento. O sea, todo hay que relativizarlo un poco. Camilo, gracias por el tiempo, gracias por tu generosidad y nos reencontramos, todo indica, más temprano que tarde, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sabes que siempre en estas instancias me gusta venir por acá y espero haber cumplido con lo que esperaba. Saludos a la familia. Camilo López Burián nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino, es el doctor en Ciencia Política, investigador y docente de la Universidad de la República. El doctorado, de hecho, lo obtuviste en el Brasil, ¿verdad? No. Ah, mirá, me fui a la mañana. Todo el mundo hace siempre esa asociación. Yo me doctoré en la Universidad de la República, hice la maestría en la Universidad de la República y me recibí del Instituto de Profesores Artigas. Tuve la oportunidad de tener una beca del gobierno brasileño para estudiar en Brasil, para hacer algunos cursos y parte de mi investigación en Brasil. Pero, ¿una vez ya doctor o previo? No, antes. Ahí está. Lo que se llama doctorado sanguichi, ser un sanguichi de doctorado. Así que eso, bueno, Universidad de la República, que mañana comienza la huelga en el marco de la lucha presupuestaria. Y ya adelanto que mañana va a estar el rector conversando aquí en la mañana en camino. Bueno, gracias otra vez y saludos.